quitarle el amor propio a las comunidades, es quitarle su lengua y su... En la misma calle donde pasaba caminando García Lorca. Hacer las presentaciones tarde. Y aquí en Nueva York, con los... Pasó, eso ocurrió el domingo, ¿verdad? Le ha pasado al movimiento chicano y otros, Súper. Perder la cordura, los papeles, nunca lo vi. Mucha luz, mucha luz. Iba a haber una expansión en el... afirmar su presencia diciendo nosotros también somos parte de ese país, pero desde el inglés. Bueno, bienvenidos a el episodio número 45 de La Esquina Rota, Sobremesa Poética, el día hoy 12 de diciembre del año 2025. Y comenzamos con una noticia triste, ¿no? Para todo el universo literario de la ciudad de Nueva York, en español específicamente. Perdimos a alguien muy, muy cercano, muy querido, Ramón Caraballo, de la librería El Barco de Papel. Irene, ¿tú recuerdas a Ramón? Ay, a Ramón, hola a todos. Cuando me enteré de esta noticia tan triste, me quedé así como paralizada, porque generalmente me pasan estas cosas cuando casi me voy a acostar y ahí me entero de la partida de nuestro Ramón, de nuestro querido Ramón, siempre con esa sonrisa amplia y yo le veía como esa sinceridad y ese cariño para todos. Siempre me trataba, me trataba con tanta, yo podría decir que con tanta ternura y, y bueno, tenía años conociéndole bueno, un recuerdo hermoso fue que en el 2010 o 11 me ofreció la librería para poner a circular, para presentar Me sorprendió geométrica. Y recuerdo, tengo esa imagen de él así que estaba como tan emocionado, después hizo tantas fotos y fue mucha gente a esa presentación. Entonces, cada vez yo pasaba por la librería porque también me dijo que si tenía libros en español, en inglés, lo que fuera, que podía donarlos. Y pasé unas cuantas veces por allá eh, a donar libros. La última Sí. vez, la última vez que estuve en Barco de Papel, como el tiempo se va tan rápido, podríamos decir, vamos a decir mes y medio, Ujú. y quien estaba ahí era Paula, eh, simpática, atenta, y Sí. pregunté por Ramón y me dijo, no, no está aquí hoy. Y Bueno, la imagen de él siempre con ese apoyo, esa entrega por mantener la literatura en español en alto, que yo creo uf, que comenzó, que cuando cuando fundó Barco de Papel, era centrada en poesía infantil, creo, en literatura infantil, no poesía nada más. Y siempre tengo también esa imagen en la Feria del Libro de Queens, eh, ahí en la Escuela Renacimiento, que siempre dando apoyo a esa feria. O sea que la sí. última vez que vi a Ramón hace ya unos cuantos meses, lo extrañé en la feria última, en octubre. Yo dije, pero ¿dónde estará Ramón? Pero después de eso fue que pasé por la librería y tampoco lo vi ahí. Entonces tenía varios meses que no lo veía. Nada, mucha Eh, luz, mucha luz. Mar, tú también visitabas la librería Barco de Papel, ¿no? Sí, incluso celebré mis 50 años y lo llamamos los 50 mares de mar. Estaba el lugar a reventar, llenísimo. Fue una lectura poética y terminó en baile. Fue muy emocionante poder celebrar el cumpleaños ahí. Eh, y yo escribí algo para él en Facebook que digo, que dice, agradezco profundamente la vida y el legado de Ramón. Su partida deja un silencio difícil, pero también una huella luminosa en quienes formamos parte de la comunidad literaria de Nueva York. Ramón sostuvo un sueño con una convicción admirable: transformar la lectura en encuentro, la librería en hogar y la calle en territorio donde la literatura en español
respira con libertad. Qué lindo, Marce. Yo lo leí, hasta que tú lo Todavía, y publicaste. mencioné aquí este recuerdo de que todavía guardo mi primera visita, el recuerdo de la primera visita a Lectorum cuando trabajaba en Lectorum, cuando él me acercaba a los títulos, los nuevos títulos de novelas, este, los recién llegados, y habría un diálogo que siempre terminaba en un gran descubrimiento. Ujú. Y desde aquel día supe que la literatura contaba con un guardián incansable en esta ciudad. Y fue así como cuando cerró Lectorum, que Ramón continuó con ese legado con Barco de Papel, con los espacios en calles de Queens, donde en la Roosevelt, en la 37, que siempre encontrábamos espacios en las esquinas para vender, de venta de libros, ¿no? Bueno, sí, claro que sí. De todas las personas de la esquina rota, la que menos interactuó con Ramón fue Carlos Velázquez, que de todas maneras alcanzó a estar allí en la librería alguna vez, ¿cierto, Carlos? Sí, estuve un par de veces, siempre en eventos como Ujú, público realmente, porque lo que tengo entendido es que la librería no era solo librería, sino también se había vuelto un centro No, cultural donde confluían ciertos poetas, ¿no? Y ujú. asistí a un par de eventos allí, pero pues a él lo conocí, pues no pasó de un saludo, pero lo importante es que el sitio a mí siempre me pareció que era un refugio para muchos escritores que llegaban ahí a compartir y a construir proyectos y, Sí. y algunas veces a concretarlos en las actividades que ellos los hacían. Sí, bueno, primero que todo hay que decir que Ramón Caraballo era de origen cubano, ¿sí? Una persona más o menos de nuestra generación, digamos, en la generación en la que está la esquina rota, y que comenzó vendiendo libros en la calle, digamos, era de esos Quijotes que luchaban contra el calor, contra el frío, ponía una mesita de libros en la calle y vendía sí. libros, y eventualmente logró abrir su pequeña librería, El Barco de Papel, muy cerca de la avenida Roosevelt. Aquí está la imagen, la estoy En proyectando. el corazón de Jackson Heights. Corazón de Jackson Sí. Heights, ahí estaba esa pequeña librería que fue un espacio que fue convirtiendo, que fue trabajando, eh, pues como de autogestión, ¿sí? Sin ayudas, como con un compromiso pues por mantener la literatura viva. Y era una de las librerías, quizá la única que se había sobrevivido del momento de las grandes librerías en español que desaparecieron. Tanto como Eh, Macondo. claro que sí, ahora hablamos de ellas, Bueno, pero eventualmente, como bien dice Carlos, logró convertir el Barco de Papel en un centro cultural que ya era una organización sin ánimo de lucro, o sea, creó una institución y entiendo que ya podía recibir grants, ayudas, ¿no? Y eso hizo una gran diferencia. Yo tengo un recuerdo especial de Ramón. El día 30 de julio del año 2016, leyendo el New York Times, me encontré con que lo mencionaba, ¿sí? La librería del Barco de Papel que estaba funcionando desde el año 2003. Aquí está la foto y pues yo quise, obviamente, emocionado, pues hice un anuncio, ¿no? Y dije, yo quiero felicitar a Ramón por el reconocimiento que le hace el New York Times a su librería, que no es fácil llegar al New York Times, más ruso, ¿cierto? no, Exacto. nada. Yo recuerdo, bueno, de los encuentros en la librería, de los encuentros del Festival Latinoamericano de Poesía Ciudad de Nueva York, Ujú. en el Centro Cultural Barco de Papel. Y también recuerdo otras presentaciones de poetas, por ejemplo, una que hizo Miguel Falqués de poesía queer, talleres que daban. Nosotros con Nueva York Poetry hicimos las primeras presentaciones de libros de Nueva York Poetry, fueron en Barco de Papel. La tuvimos con Pedro Larrea, con Sí, también, Adriana también, David. eh, Tuvimos varias presentaciones allí, y, y la última vez que lo vi a Ramón fue en la Feria del Libro de Queens, y en la que me reclamó que no hacíamos más presentaciones en Queens. Sí.
Sí, También, claro. también, no solamente, también recuerdo una o dos presentaciones de libros de la edición Chifurnia de Otoniel Guevara. Mm, Sí, se hizo una o dos presentaciones allá y siempre un trabajo constante, presentaciones constantes ahí, Jacqueline, Margarita, Juana, todo el que quería se acercaba a Barco de Papel, se acercaba, hablaba con Ramón y siempre estaba abierto, Y porque Sí, mira, así nada ahí más. están los muchachos con los que ahí está Pablo García Gámez, ahí está. los chicos de los Ese, Poeta- astronautas, ¿cómo se llaman? Poetas en Nueva York, Los astronautas. Nicolás Linares, Diego Sí. Rivelino, ujú. Cristian Cuartas, ahí pienso que es el que está Exacto, ahí. Cristian Cuartas está ahí. Esos Sí, eran algunos de los personajes habituales sí. de la Sí. librería. También ahí estaban, mira, aquí están, mira, y no pocas personas, mira, aquí está Sivka, esta estuvo ujú. sí, Ujú, del festival, de sí, nuestro festival de poesía. Aquí está Alexis Díaz Pimienta, que no es cualquier cosa, sí. y muchas lecturas, ahí se pueden ver algunas lecturas de hace ciertos número de años. Era un espacio pequeño, es un espacio pequeño. Mira, está Tonia, Tonya, Tonia León, Tonia León, Tonya. sí. está Tonia León. Doña, sí. Está, El Carlos, ¿quién está actor. ahí? Ah, Sebastián Ospina. Sebastián Ospina presentando su monólogo basado en una obra de García Márquez, ¿no? ¿Sí? Blackaman el bueno. Ujú, Eh, y bueno, así, se hacían lecturas, se hacían presentaciones, él siempre abría su espacio para estas oportunidades. Eh, tenía pues una actitud positiva y abierta, muy calmado siempre Ramón, nunca lo sí, vi súper calmado, súper. perder la cordura, los papeles, nunca lo vi Ujú. eh, sobreactuarse tampoco, ¿sí? Cuando uno le decía, tengo libros, él venía a Manhattan, iba donde fuera para Ujú. los libros, porque ese espacio se encuentran joyas literarias, les digo. Sí, 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 Unos sí. Sí, libros, hay unas ediciones que uno Mayrin, Mira, encuentra Mayrin. escondiditas ahí que son maravillosas porque muchos son libros donados por diferentes ujú. autores. Pues yo compré dos ediciones ahí que no voy a decir cuáles son, pero que me salieron las dos primeras ediciones, no voy a decir cuáles son, que me salieron muy, pero muy económicas y las atesoro Súper, de una forma que, sí, bueno, sí. y ahí se ven la multitud, esto es una, solamente, mira, aquí está Linda, y así hay la multitud de actividades que se Allí, de desarrollaron, hecho, ahí hicieron la ¿sí? presentación de los primeros encuentros de Vallejo, que Linda Sí, 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 Ujú. sí, y sí. Ángel García, que en paz descanse, trabajaban en esos encuentros originalmente, ¿sí? Bueno, pues celebramos la vida de Ramón Caraballo, a las personas que lo quieren, que lo han querido, les expresamos nuestro pésame por la pérdida, esperamos que el barco de papel del Centro Cultural siga adelante, que sobreviva, pero esto nos abre otro Ah, tema. pero una Y pregunta, eso ocurrió el domingo, ¿verdad? Eh, ¿Saben dónde lo van a poner? En algo? No, que ninguna información. le escribí a Diego Rivelino, que es uno de los amigos de él, Ujú, pues de la librería, y no me ha contestado, ¿no? ujú. No ha circulado información. Pero, Irene, antes de que pasemos a otro tema, recuerda la librería de Caliope, ¿no? En el Alto Oh, sí, Manhattan, ¿la recuerdas? allá en la 207 y Dyckman, donde Sí. estaba César González. Ahí estará el número Eh, 170. Mira, esta es la librería Caliope. Dicen que era espectacular. espectacular, mi amor, espectacular. Tengo Ahora, para antes de ir a Caliope, la revista de aniversario, de 25 aniversario Ujú. híbrido, le Ujú. hizo una entrevista a Ramón. Y ahí se hablaba, creo que y en otras revistas también de la comunidad se hablaba de que iba a haber una expansión en el espacio, que iban a trabajar más el espacio, reconstruirlo. Sí, estaban trabajando. La última vez que Estaban fui, trabajando, sí. en dos ocasiones pasé por ahí, estaban habilitando un espacio en la parte de atrás, muy bueno, súper organizado. Sí, no recuerdo quién está a cargo de eso, pero sí, estaban habilitando más espacio. Sí. A mí lo que me gustaba era que el espacio
era ideal para las presentaciones del libro, porque se llenaba y se veía a full, así, Uno aprendía a quererse más porque entonces todo estábamos todos tan apretadito. pegaditos que entonces siempre estábamos con el vecino que no lo hubiéramos visto nunca, entonces entablábamos conversaciones. Sí. O Bueno, y sea, así entonces lindos sabemos, recuerdos, lindos recuerdos. entonces pasamos a Caliope, ¿no? ¿Recuerdas que aquí está se cerró en Nueva York en 2007, cerraron Macondo y Lectorum, pero Sí. resulta que ya después, ¿sí? Aparece en el Atlántico esta nota que es adiós a la última librería en español de Manhattan, que era Ujú. Calliope Bookstores, ¿sí? Eh, ¿Y qué recuerdas tú de Calliope? Yo recuerdo que fue la primera librería a la que me invitaron cuando llegué a Nueva York, Irene. Bueno, yo creo que cuando llegué a Nueva York también fue una de las primeras librerías y, y tenemos algo. ¿Te acuerdas aquella vez cuando nos conocimos, Carlos, en Bread and Roses, que nos daban esos chequecitos para comprar libros para preparar nuestra biblioteca en nuestros salones de clase? Pues nosotros Ujú. dijimos, bueno, pero qué mejor lugar para ir a Calíope. Y de ahí trajimos a García Márquez, trajimos a Vargas Llosa, trajimos mucha poesía, mucha narrativa a Bread and Roses en la escuela que trabajamos. César siempre tan querido, tan amable, y qué bueno que Sí, colaborar así, ¿no? sí, Con él. y señor, tengo para decirle que en Calíope, Ujú. ustedes saben bueno, suena muy personal, pero cuando yo publiqué mi primer libro, se lo trajeron a Nueva York. Yo no había llegado aquí todavía. Y la mayoría de mis libros, ese libro se pagó con un dinero que me prestaron de la tía de una tía. Y, y entonces se pagó más rápido porque lo vendieron en Calíope, así en la calle, porque César y tenía algunas personas que trabajaban para él, se iban a las calles y entonces ahí se vendió mi libro mucho, Desnudez del Silencio. Ponían una mesita en la calle y vendían sus Por eso libros. pude pagar esa deuda más rápido. Mira, sí, la importancia de las librerías en la publicación de libros. Exacto. Pero entonces hablábamos de otras librerías y precisamente había Ay, otra, ya hemos encontrado la desaparición de la librería Macondo, no sé Macondo, Macondo, sí, esta librería tan querida. Ahí es donde comprábamos todos los libros, todos los los libros que íbamos a estudiábamos Macondo. literatura en CUNY. Sí, estaba en la 14, ¿no? Entre En séptima y la sí, octava, sí, ¿sí? 14, Sí. cerca de en En la pequeña España, ¿no? cuando la estaba, pequeña España, en la 14, entre la séptima y octava, sí, cuando estaba, y cerquita del Lectorum. Uno se bajaba del tren y primero sí, iba al Lectorum y después iba a Macondo o exactamente, exactamente. y Bueno, eran, en esas dos librerías, pero especialmente en Macondo fue que yo me compré casi todos mis libros cuando estaba haciendo la maestría en City College. sí. Sí, me dolió que la cerraran. En Lectorum Bueno, hacían pero muchas presentaciones en Lectorum. ay, yo estuve en la Yo presentación. participé mucho en actividades en Lectorum, participé y también fui como público. Con Sí, súper interesantes. Carlos Fuentes, Laura Esquivel, incluso el Sí, día que ellos se sí. presentaron en Ujú. School, el Lectorum hicieron una recepción ahí, y en aquel entonces yo trabajaba en un periódico que se llamaba Nosotros los Latinos, y entré como prensa. Y lindo el espacio también. Sí. Sí, Mira, larguito, sí. Carlos Velázquez, usted no vivió esta parte de Nueva York, usted llegó a la ciudad después de esto, mano. Pero imagínese el tamaño de esta librería. También salió en el New York Times, ¿sí la ve? O sea, ¿sí ve el tamaño? Sí. El, Toda en español. Ah, el asunto con Macondo es qué que pérdida, ¿no? al tener librerías en línea, ellos se convirtieron en la distribuidora más grande de libros para los sistemas educativos de Estados Exacto. Unidos. Ujú. Entonces ya no necesitaban tener la librería, sino necesitaban pues tener un warehouse y poder distribuirlos. Ahora, por ejemplo, si yo necesitaba libros cuando trabajaba en la secundaria, los ordenábamos directamente desde Lectorum. Exacto. Sí. Cambió el modelo de negocio, desafortunadamente cambiaron el modelo de negocio
y se Pero perdió un espacio. se pierde el rito de ir a buscar y mirar y escarbar en los estantes. Exacto. Es parte de la magia de entrar a la librería, ¿no? Me acuerdo que O cuando... leerlos, Carlos Velázquez, ¿verdad? Sí, O leer los libros, sí. No, especialmente. yo no sé si a ustedes les pasa, pero a cuando entro a una librería Oh, y qué corro al Oh, estante, la sensación de alegría cuando tú oh, encuentras sí. un libro que has estado buscando por mucho tiempo, mira, También. aquí está, Ujú. y no te importa quedarte sin plata porque lo compras, ¿no? Siento Es que unas yo siento emociones así aquí una cosa de lindas. ver eso, siento porque fueron mis años, mis primeros años acá en Nueva York fueron en esa librería, pasaba tardes. Ujú. ¿No? Y Eh, además se organizaban lecturas ahí, alguna vez tuve la oportunidad de leer. Era Sí. una distinción, además, que lo Ujú. invitaran a uno lector, ¿no? Era una les, distinción, ¿no? les cuento que cuando estaban por cerrar, uno compraba cajas y llenaba lo que contenía uno empezaba a llenar la caja de libros. Tengo muchos libros de Lectorum de esa. Sí. Compré cantidades de libros, cantidades de Ujú. cajas de habré comprado. Pero también había otra librería que cerró en el Bronx. Y también fui a a esos remates de que comprar la cajita y llenarla de libros. Que se lo quería Sí. llevar uno todo, ¿no? Yo me quería Sí. Quería llevar todo llevárnoslo todo. y andar en tren con todo eso era tan difícil. Pero, Pero emocionante, íbamos pero, felices. claro, Irene, pero hay que reconocer también, y es cierto, y esto puede ser un correlato del discurso político, y es que ha habido un retroceso de la presencia de los libros en español en la ciudad. O sea, cuando nos conocimos hace 25 años, Irene, Sí. teníamos todas estas librerías. Uno podía ir Sí. a Lectorum, que como se ve, era una librería de primer orden, Exacto. grande, gigante, Sí, sí, sí. con personas especializadas, donde se Sí. conseguía literatura académica, no Exacto. solamente creativa, sino académica, y Ujú. donde que trabajaba directamente con las universidades como Sí. proveedores. También Macondo, donde había un librero que además era amigo de los profesores y les ayudaba a ordenar los libros Exacto, para sus exacto. clases. Sí. Exactamente, en la universidad le decían a uno, estos libros están en Macondo, y uno iba allá y le tenían el paquete listo. Nos íbamos Eh, directamente allá. Ah, sí. ¿Cómo es que se llamaba él? No me puedo acordar su nombre. Pero él y se luego, retiró y se fue a Sí. vivir de vuelta a Colombia. mm, Sí. y había las presentaciones, además de eso, además de estas librerías, había otro sitio que todavía subsiste como librería, pero que sí ha disminuido su presencia en español, y es McNally Jackson. ¿Sí? Arnal y McNally Jackson. Jackson, mientras en McNally Jackson trabajaba Javier Molea, ¿sí? Sí. Javier Molea, el librero, Fabuloso sí, trabajo sí. de él y sobre todo con la comunidad DACA. Cada vez que se hacía una presentación ahí, él decía que había que hacer una contribución para los chicos DACA. Siempre Ujú. luchando por lo que él consideraba eran causas justas. Javier Molea era un ejemplo de compromiso no solamente con la literatura, sino con la lengua y con la responsabilidad que tienen los intelectuales, los creadores, de expresarse socialmente y políticamente. No sé por qué razón, y lo percibo así, porque después de la salida de Javier de McNally Jackson, hubo un decrecimiento tremendo de la presencia de McNally Jackson para los escritores hispanos. Yo tuve el gusto de hacer varias presentaciones allí, todas muy buenas. Asdrúbal también de Sudá, que organizaba lecturas ahí. Muy buen espacio, muy buen lugar, pero por esas cosas del destino cambia. Creo yo, podría ser correlato del discurso político. No sé si ustedes piensan lo mismo, porque Ahora sí hay un contamos un retroceso, poco, ¿no? ahora contamos un poco con esa librería que queda en la 168 en el Alto Manhattan, World Up. Sí, esta librería ha aparecido como una Ujú. alternativa, ¿sí? Sí, sí. Y la Recirculation también, que es otra, la librería más grande de Que ellos. ya tiene varios años funcionando. Ajá. Sí. 10 años llevan.
¿sí? Ajá, Yo me exacto, 10 exacto. años. acuerdo también de Pero otra aquí en librería, chicos. WordTap, pero en WordTap lo que hay ahí es una mezcla, ¿no? O sea, está muy bien, nadie está en contra, ¿no? De que haya multiculturalidad, diversidad, eso para Ujú, nada. Nosotros, eso nos apasiona porque así es Nueva York. Sin embargo, hablábamos de librerías que eran exclusivamente en lengua española, exacto. librerías que estaban en la misma calle donde pasaba caminando García Lorca y por Sí, donde pasaba caminando José Martí. Es que a José nosotros se nos Martí, olvida que el exactamente. modernismo estuvo acá El, también, el sí, 27 sí, estuvo sí. acá. Entonces Ujú. no hay ninguna razón para que desaparezcan estos espacios, sobre todo cuando la lengua española es la segunda lengua más hablada en la ciudad de Nueva York. Por eso pienso que debemos mantenernos cerca de Paula allá en Barco de Papel para apoyar, dar Ujú. soporte, sí, para que se mantenga viva la Barco de Papel. Seguir Sí, apoyando a Que, vamos, WordTap. totalmente. que vayamos Ahora, todos ahí. ahora, yo me acuerdo también que hubo un tiempo que había una librería que era que Casa Azul, puede ser, ¿se acuerdan? Una en Uptown, muy pequeña, muy linda, con una Frida Kahlo a la entrada, preciosa la librería. Después cerró, tenía dos pisos, tenía un sótano y Sí, sí, claro, la era muy recuerdo. bonita esa librería. Pedían libros, hacían presentaciones allí, iniciativas. Mira, aquí estaba la fundadora, se ven aquí algunas de los eventos de la Casa Azul. Ajá, sí. Qué tiempos aquellos, qué Esa tiempos. Que, Iniciativas bellas, ¿no? preciosa, preciosa Sí. esa que me librería. parece que no hay que pasar por alto pues el punto que Carlos mencionó hace un momento. Es que sí, el retroceso del español como idioma Ujú, presente en la sociedad ha sido una actitud política de ciertos grupos conservadores del país. ujú. Y lo y desafortunadamente, bueno, pues es una reacción natural de los movimientos Ay, qué hispanos, lindo. es reafirmar su presencia diciendo nosotros también somos parte de ese país, pero desde el inglés. Entonces, y eso a veces le ha pasado al movimiento chicano y otros movimientos, pero la base lingüística, que es gran parte, el, el corazón de la identidad hispana se va perdiendo porque estos espacios de hablar español se pierden. Y lo que hay que tratar de hacer es o de recuperarlos o revivirlos o hacer algo para que el Ah, idioma no se muera, porque una de las formas de arrancarle la identidad a las personas, una de las formas de quitarle el amor propio a las comunidades es quitarle su lengua y sus tradiciones. Exacto, exacto, Carlos. otra librería que era un sueño, era ahí porque era en Rockefeller Center, era una librería francesa y española al mismo tiempo. Tenía muchos libros, la mitad de los libros eran en español, en Rockefeller Center. Pero eso, todas esas cosas han desaparecido, se han ido Desapareció. reduciendo, los modelos de negocio han cambiado, eso es cierto. Bueno, han emergido Es que hay una, otras perdón, cosas, Carlos, ¿no? lo interrumpo, pero es que eso es otra falacia del momento histórico y es reducir todo a una explicación comercial liberal. Y el mundo no es solo una explicación de mercado, el mundo es mucho más que eso. Y si por lo menos no podemos hacer nada, hay que llamar la atención sobre esas cosas. Es que todo esto, primero las librerías fueron desapareciendo con Strand Books y con Barnes and Nobles, que fue globalizando, o sea, tomando todo el espacio y cerrando todas estas oportunidades para las librerías independientes, ¿no? ¿Se acuerdan de la película esta de Tom Hanks con Meg Ryan, You Got Oh, Mail? oh, oh, Que sí, ella sí, sí, ella sí. tenía una librería pequeña. Esa librería existe cerca por la 90, por la 90 y Broadway, por ahí Oh, existe. sí. Esa librería está por ahí. Oh, sí, me encanta esa Sí, película. Yo la todavía tengo. existe la librería esa donde decir, pero por ahí también estaba cerca al frente Barnes and Nobles, pero y claro, ella se ve forzada a cerrar la librería, creo que era así, por esta situación de Barnes and Nobles. Ahora las librerías se ven forzadas a cerrar por la situación de Amazon.
Amazon está Mm. haciendo Exacto. todo esta distribución y las librerías cierran porque no pueden competir con Amazon. Bueno, Sobre todo por pues costos, por la cuestión de la impresión digital, ¿no? Que también eh, Exacto. todo eso es cierto, pero volviendo al punto de Carlos Velázquez Torres, ¿sí? Eh, yo creo que hacia lo que Carlos señala es, por ejemplo, a que las estaciones de bomberos no cierran o no se deben cerrar porque se necesitan y Exacto. mm, la sociedad encuentra una forma de financiarlas, ¿cierto? En ese sentido, si las librerías no son espacios posibles, entonces las bibliotecas deberían asumir esos liderazgos. Exacto. Sin embargo, a pesar de que las bibliotecas son buenas, por alguna razón uno no siente que tiene la accesibilidad a los espacios para hacer las presentaciones. Por alguna razón no son espacios en los que uno entre con la tranquilidad con la que entraba al barco de papel. Por alguna razón uno siente que hay alguna barrera ahí medio burocrática, Sí. ¿no? ¿No sientes tú Yo eso, Mar? les Un digo, vacío. lo que pasa es que en las bibliotecas no se pueden hacer las presentaciones tarde. Y aquí en Nueva York, con los horarios de trabajo, la gente puede ir a una presentación a las 7 de la noche, es cuando empiezan a llegar, aunque uno los cite a las 6, empiezan a llegar a las 7. Exactamente. Y las bibliotecas generalmente las Las cierran bibliotecas cierran, a entonces las 8. hay que hacer no, las bibliotecas cierran súper temprano. Súper temprano, a las 7, quizás una llega a las 8, pero a no las creo. 7 la de la Metropolitan, pero Eh, las otras cierran a las 5 porque es excepto horario de oficina. las bibliotecas de la universidad, creo que se mantienen más, más Y tarde. en las Sí. bibliotecas de universidad no se hacen presentaciones. Exacta, No, es que exactamente. todo es una complicación burocrática que no le Ujú. permite a los editores vender libros, a los autores firmar libros. O sea, hay una cantidad lo hacen son bien intencionados los funcionarios, pero si desaparece de lo que está hablando Carlos Velázquez, es de la necesidad de que la sociedad no cierre los espacios y encuentre formas que no estén necesariamente mediadas por condiciones de mercado, sino por condiciones de política social, ¿sí? Para que el acceso a la cultura no sea exclusivo de quienes tienen el tiempo de Es ocio. que es un Eh, discurso, Carlos, un discurso que se ha tomado todos los medios, hermano. Y es ese de todo expresarlo y explicarlo a través de un racionamiento del mercado y no. No, bueno, porque eso es una falacia, precisamente. Estamos de acuerdo aquí en estas dos cosas, sino quiero llamar la atención sobre eso. Entonces, no todo tiene que ser mercado, no, porque la vida no es el mercado, porque después de que uno paga, tiene que empezar a vivir. Entonces, uno no es un ciclo de recoger dinero para pagar nuevas cuentas. La vida es una cosa que debe ser aparte del proceso del mercantilismo. vamos a ir cerrando ya este episodio. Irene Santos se tiene que ir. Irene Santos, despídete, por favor. Bueno, siempre un gusto estar ahí con ustedes, pero mi abrazo grande a Barco de Papel. Bueno, Te una, queremos siempre, Ramón Caraballo. trataremos también de terminar con una noticia más o menos positiva que nos ha traído Mar Russo de mano de Rosalía Reyes. ¿Cuál es la noticia, Mar Russo? La ¿Cuál es la noticia noticia buena? es que abre una librería que se llama Boca Abierta Librería y Oh, un grupo de libreros busca un gerente para una nueva librería en español en Lower Manhattan para el apliquen, 2020. apliquen. Soliciten, Carlos soliciten. Velázquez. Se busca una persona involucrada desde el inicio, Ujú. idealmente con experiencia como librero o librera, con conocimiento del mundo del libro y gestión de pequeño negocio. Y si tienes estas cualificaciones y quieres ser parte de esta librería, escribe a bocaabiertalibrería@gmail.com. Pues ¡Qué gran esperamos estar ahí, oportunidad! vamos a celebrar la emergencia de Boca Abierta, vamos a apoyar esta librería nueva, vamos a apoyar estas iniciativas porque necesitamos recuperar el espacio que desafortunadamente se ha ido perdiendo Perdimos hace años, sí. durante estos años. Y con esto, pues, nos despedimos de esta 45ª,
pero ¿cómo se diría 45 años? 45ª. De la 45ª, de la edición número Exacto. 45 de la Esquina Rota Sobremesa Poética, pidiéndole a todas las personas que nos siguen, que nos acompañan, que ya son más de 3000, que Exacto. por favor nos No. comenten, que se suscriban, que le den like, que compartan el video, que compartan el audio y sobre todo que nos incluyan sus comentarios, que nos hablen de sus anécdotas, sus recuerdos, si conocen estas librerías, otras librerías en español, en ciudades donde el español no sea la lengua dominante. Nos interesa saber de esas experiencias. Así que los dejamos, nos vemos la semana entrante. Nos vemos la semana próxima. Hasta la próxima. Chao, Bye. chao. Nos vemos. Chao. Chao.